Pongan mucha atención. Yo tengo una frase resumida donde puedo enlazar o incluir los temas básicos de la doctrina cristiana, ¿sí? Y quiero compartírselas y a ver si ustedes también pueden recordar de esta manera, en una frase muy sencilla. Quizás no son todos, pero sí de los más importantes de los temas de la doctrina cristiana. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí, es sencillo nada más. Las Escrituras nos revelan a Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de los ángeles y del hombre, quien pecó y por causa de él vino Cristo a salvarnos, a justificarnos, a perdonarnos, también a sanarnos, y nos dio el Espíritu Santo para que la iglesia pudiera esperar al Señor en su venida en los últimos tiempos. Amén. Amén. Y esa es la doctrina. Lo voy a repetir una vez más. Vamos a ver. Las Escrituras nos revelan a Dios, creador de los cielos y la tierra, de los ángeles y del hombre, quien pecó y por causa de él vino Cristo a salvar y a sanar. Le dio el poder del Espíritu Santo a la iglesia para que lo esperara en los tiempos finales. Amén. Amén. Bueno, entonces en estas 12 semanas vamos a abarcar estas 12 lecciones, ¿de acuerdo? Son 12 lecciones y hoy vamos a comenzar, hermanos, pues introduciendo las enseñanzas, primero reconociendo el valor de la doctrina. El valor de la doctrina, hermanos. ¿La doctrina es importante? Es muy importante. ¿La doctrina es valiosa? Es muy valiosa. ¿Por qué? Porque la doctrina, ¿verdad? La palabra doctrina viene de la palabra docto, y la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces nosotros debemos estar enseñados, debemos estar bien enseñados por la palabra de Dios. La iglesia necesita el ministerio del maestro. Debe de haber maestros, o podríamos llamarlos profesores, o en el texto también se refiere a personas diestras en las Escrituras, es decir, que tengan habilidades de conocimiento de las Escrituras, ¿ok? Una persona docta es una persona instruida, una persona preparada, una persona que ha invertido tiempo, ha invertido horas para aprender bien lo que la Biblia dice. Porque de la Biblia, hermanos, se desprende nuestra doctrina. La Biblia es nuestra máxima autoridad de fe, ¿de acuerdo? De la Biblia nosotros extraemos todas estas enseñanzas. Entonces, a esta forma de aprender se le llama teología, ¿de acuerdo? La teología es el estudio o tratado de las enseñanzas respecto a Dios. Teos, Dios, logos, estudio o tratado. En la Biblia, hermanos, en el libro de Deuteronomio hay un versículo que dice: y sabrás que Dios es Él. Y sabrás que Dios es Él. Entonces, este versículo bíblico nos está indicando que nosotros debemos de averiguar, debemos de investigar, debemos de conocer muy bien quién es Dios y todo lo que tiene, lo que hay en relación con Él. Y para eso Dios nos ha dejado la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, desde este libro precioso se va a desprender toda nuestra enseñanza. De aquí va a salir nuestra doctrina, ¿ok? Nuestra sana doctrina. Obviamente que todas las iglesias tienen el deseo, tienen el interés y, bueno, pues quieren decir, ¿verdad?, que son todas las iglesias cristianas, son iglesias de sana doctrina. Pero bueno, yo solo quiero hacer una reflexión, hermanos, que cuando la iglesia no dedica tiempo al estudio, cuando la iglesia no dedica y pone atención a lo que la Escritura dice, pues realmente corre el riesgo de no tener esa doctrina al 100% saludable.
Porque ustedes saben, hermanos, que alrededor del mundo cristiano, de la vida cristiana, como hay tantas cosas, hay tantos temas, muchos asuntos de carácter espiritual y de otro tipo, pues podemos inclinarnos más en una dirección o en otra dirección. De tal manera, ¿verdad?, que podemos dar lugar al mover del Espíritu Santo, a una revelación, un sueño, una palabra de profecía, etcétera, por dar un ejemplo. Y no es que eso sea malo, sin embargo, a veces eso llega a suprimir o llega a dejar de lado la importancia de la enseñanza doctrinal. Y entonces, ¿verdad?, un mover de un espíritu o la palabra de un profeta o una profecía nos puede llevar a no fijarnos perfectamente bien en lo importante que es la sana doctrina. Entonces, para tener sana doctrina hay que invertir tiempo, ¿sí? Hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, yo les voy a dar un resumen de 5 años de estudio en 12 semanas, ¿ok? Pero cada uno de ustedes, hermanos, tiene que poner por su parte, ¿verdad?, también tratar de prepararse. Entonces, la sana doctrina es importante, y en la Biblia, hermanos, ustedes pueden ver al apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo: cuida de ti mismo y de la doctrina. Amén. Cuida de ti y de la doctrina. Entonces, Pablo sabía que la enseñanza iba a ser una pieza fundamental. Y de hecho, para el primer siglo y para este tiempo, cuando el apóstol está predicando el Evangelio y cuando los apóstoles también están hablando el Evangelio y están enseñando, hermanos, existía un acervo cultural muy amplio desde la tierra de Israel respecto del conocimiento de las Escrituras. Entonces, hermanos, no era una cosa sencilla comenzar desde Jerusalén y Judea a hablar el Evangelio y hablar acerca de la doctrina, porque ya había anticipadamente muchos debates y muchas discusiones y muchos argumentos, muchas posturas respecto de temas de las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo va ahora a salir a Samaria y hacia afuera de la tierra de Israel, llevando lo que ya ha sido, ¿verdad?, el resultado tanto de la enseñanza que Jesús le brindó a él, como lo que él mismo ya ha confirmado con los apóstoles en Jerusalén. Él ahora va a comunicar el mensaje y va a confirmar y va a consolidar las enseñanzas, de tal manera que ahora tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, en el primer siglo no estaba elaborado el canon del Nuevo Testamento, pero las iglesias leían las cartas del apóstol, ¿sí? Entonces, aunque no se podía citar como nosotros hoy citamos Primera de Corintios, Gálatas o Efesios, sino por versículo y por capítulo, no lo podían hacer así, pero sí podían decir en la carta que Pablo envió, en la carta que nos envió, él dijo esto. Lo que ya nos había dicho de palabra, ahora nos los repite a través, ¿verdad?, de carta. Nos lo envía a través de carta y nos recomienda lo que tengamos que hacer. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros tengamos conciencia de que necesitamos estar bien preparados, bien estudiados, lo mejor que podamos, de la doctrina. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría que abran su Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 15, 16 y 17. Amén. Por favor, si lo quieren leer, ¿quieren darle lectura? Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, pues esta va a ser nuestra primera lección, ¿de acuerdo? Nuestra primera enseñanza es respecto de las Sagradas Escrituras. Así se llama y así el apóstol Pablo nombra a la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y bueno, pues ustedes pueden recordar que Jesús constantemente decía, escrito está. ¿Acaso no leíste en las Escrituras? Así que entonces son las Sagradas Escrituras, la Biblia. La palabra Biblia es una palabra griega que significa biblos, y biblos se traduce a nuestro idioma literalmente como biblioteca. Entonces esta es la biblioteca de Dios. ¿Ok? Tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y estos 66 libros conforman un solo libro. La Biblia es un solo libro, y dentro de la Biblia es curioso, pero Pablo no escribió de esta palabra, ¿de acuerdo? Y en la Biblia no aparece la palabra Biblia, pero el nombre más común en la actualidad que se le da a las Sagradas Escrituras es la Biblia, entre judíos y entre cristianos, ¿de acuerdo? Podrían ustedes escuchar la referencia de cualquier persona hablando acerca de estos 66 libros, así en estos términos, ¿verdad? La Biblia, entre el pueblo judío se dice la Biblia judía o la Biblia hebrea, que consta de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y entre los cristianos se nombra la Biblia cristiana, por el hecho de que está presente el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hermanos, estos 66 libros son uno. Para nosotros los cristianos está muy claro, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas son inspiradas por Dios y que por eso, ¿verdad?, están presentes aquí en el canon sagrado y desde el principio se colocaron allí, ¿verdad?, y siguen siendo consideradas así. Y no hay, ¿verdad?, que añadir nada más, porque Dios permitió que quedaran los libros para nuestra enseñanza, ¿ok? Que quedaran los libros con los que nosotros podríamos aprender. Y si Dios hubiese querido darnos el Génesis, nada más, con eso hubiera bastado, hermanos, ¿sí? O si Dios hubiera querido solo dejarnos la ley de Moisés, que se llama Torah en hebreo, Él quisiera habernos dejado nada más como texto sagrado, la ley de Moisés, con eso hubiera bastado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús siempre dijo, Moisés escribió de mí. Así que con leer a Moisés era suficiente para saber que Jesús era el Salvador. Él era el Mesías, ¿ok? Pero bueno, si Dios hubiera dejado solo los 39 libros del Antiguo Testamento, nada más, con eso hubiese sido suficiente. Porque Jesús dijo en Lucas 24:44, todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo se tenía que cumplir. Entonces, recuerden, hermanos, así se clasificaba y hasta el día de hoy todavía se sigue organizando el Antiguo Testamento, la Biblia judía o hebrea, en base a este orden que Jesús mencionó. La ley, los profetas y los salmos o escritos, ¿sí? Y ahí está. Y con eso hubiese sido suficiente, porque al tiempo de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, ustedes saben que el Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito. Muy posiblemente mientras Jesús va predicando el Evangelio hubiese algún escriba o algún redactor de los sucesos o de los acontecimientos o de las palabras de Jesús, porque recordarlo todo y escribirlo 20 o 30 años después iba a ser muy complicado. Yo creo que mientras Jesús iba predicando en cada lugar había alguien
que empezaba a tomar nota, ¿verdad? Y que posteriormente empezaron a darle, o los propios escritores de los evangelios, que ellos mismos se hubiesen comprometido a tomar las notas como lo tenemos ahora, o como lo hizo Lucas. Ustedes recuerdan que Lucas, ¿verdad?, dice que la intención del libro de los Hechos era poner orden y claridad a todo lo que había acontecido, a lo que Jesús había hecho y había enseñado mientras estuvo en este mundo. Entonces, quizá la tarea de Lucas fue averiguar, investigar, confirmar, y empezó a redactar el libro de los Hechos. Amén. Entonces, es valioso, hermanos, reconocer el lugar que tienen todos los libros. Decir la Biblia es hablar de 66 libros, y los 66 debemos de estudiarlos porque son la palabra de Dios. Amén. Eso es la palabra de Dios. Entonces, me gustaría que recordemos 3 cosas respecto de la Biblia. De la Biblia hay mucho que decir, pero solo quiero que recuerde 3 cosas de la Biblia como parte de nuestra enseñanza. La primera es que la Biblia es necesaria para vivir. La Biblia es necesaria para vivir. La segunda cosa es que la Biblia es inspirada por Dios. Y la tercera cosa es que la Biblia es veraz en todo lo que enseña. Amén. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Lo quisiera yo leerlo para seguir dándole más información respecto de esto. Dice la Escritura, Pablo a Timoteo, desde el verso 15, podemos leer desde el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, solo quiero contextualizar el versículo para que vean, hermanos, que Timoteo era de padre griego y de madre judía. Timoteo no fue un niño circuncidado. Timoteo en su comunidad no fue incluido, considerado como judío, debido a que tenía, ¿verdad?, un padre gentil y una madre judía, y eso le impedía a él ser bienvenido a la comunidad. Pero la tarea de su abuela y de su mamá, ¿cómo se llamaba su abuela y su mamá? Exactamente, Loida e Eunice. Ellas eran judías y ellas al pequeño Timoteo lo llevaban a la enseñanza, ¿verdad?, a la reunión, y ahí dice que aprendía las sagradas Escrituras. Entonces, sí vale la pena entender, hermanos, que cuando el apóstol Pablo está refiriéndose a las sagradas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento no ha sido consolidado todavía, y el Nuevo Testamento está apenas en el proceso de surgimiento, ¿ok? Así que es hasta el siglo III cuando ya se integra la Biblia como tal, y en el siglo I se está difundiendo el Evangelio, se están redactando los Evangelios y se están redactando las cartas que los apóstoles van escribiendo. Saben que Apocalipsis se redacta al final del siglo, es el último libro de la Biblia y es el último libro que se redacta. Así que los que vivieron del 70 para atrás no conocían Apocalipsis, ¿verdad? Y los que vivieron en el siglo II, ellos sí conocían. Los cristianos gentiles, los cristianos que ya habían vivido muchas persecuciones y estaban viendo la guerra entre Roma e Israel, ellos sí escucharon sobre el Apocalipsis. Entonces, el niño Timoteo fue enseñado en las Sagradas Escrituras, que para este momento estaban consideradas como el Antiguo Testamento. Pero Pablo dice, ¿verdad?, las cuales te pueden hacer sabio. Así que quien estudia la Biblia, hermanos, tiene que transformarse en una persona sabia. Hace tiempo muchos decían, no leas la Biblia. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco. Exactamente, era un dicho. Pero la Escritura misma dice otra cosa. La Escritura dice que si tú estudias la Escritura, te volverás sabio. ¿De acuerdo? Entonces Pablo le dice a Timoteo, serás sabio para la salvación por la fe. Así que, hermanos, por eso ustedes cada oportunidad que leen el Evangelio pueden saber cuándo Jesús
comunica el mensaje al pueblo de Israel, Él les está recordando y citando la validez del Antiguo Testamento. Así que el Nuevo Testamento está lleno de referencias del Antiguo Testamento, porque son la base de la autoridad donde comienza todo, porque no se podía proclamar Jesús solo el Mesías porque sí, sin el fundamento de la Escritura, porque la Escritura era la autoridad que había para poder argumentar o decir si algo era de Dios o no era de Dios. Esto no ha cambiado, hermanos, sigue vigente. Cualquiera que se levante como profeta, apóstol o ministro tiene que tener la base de la Escritura. Sin la base bíblica, hermano, no puede haber hombre de Dios, no puede haber profeta de Dios, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar sostenido y confirmado en lo que la palabra de Dios diga. Y así el resto de los ministerios o los ministros o entre los hermanos, no solo los ministros, sino entre los hermanos también, ¿verdad? Quien habla la palabra de Dios, quien dice esto es de Dios, esto no es de Dios, esto está bien, esto es pecado, esto no es así, debe de tener la base de la Escritura. Y eso mismo es lo que Jesús siempre mencionó, y eso es lo que los apóstoles mencionaron, y eso es lo que Pablo está diciendo, la autoridad de la Escritura para hablar acerca de las cosas de Dios. Bueno, dice, por la fe que es en Cristo Jesús, la salvación que viene por Cristo Jesús. Ahora el verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Hermanos, entonces nosotros entendemos, ahora sí podemos saber, pensar con claridad, que este texto, ¿verdad?, nos hace recordar toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿ok? Toda la Biblia. Ahora dice, es inspirada por Dios, quiere decir que no fue un dictado, Dios no dictó la Biblia, a excepción de lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera, ¿sí? Porque en la ley de Moisés ustedes pueden ver cómo dice Dios, y Dios le dijo a Moisés, dile esto a mi pueblo, y Dios le dijo, por ejemplo, los 10 mandamientos, Dios se los dio claramente, primero los escribió con su dedo, y aquí ya voy a pasar a otro tema. ¿La Biblia fue escrita por los hombres o fue escrita por Dios? Ajá. Exacto, ¿verdad? La Biblia la escribieron los hombres, pero hay una parte que Dios con su dedo la escribió. Exactamente. ¿Cuáles son? Exactamente. ¿Se acuerdan que Moisés bajó con qué? Con las tablas de piedra escritas por Dios. Dice que por el dedo de Dios lo escribió. Entonces, esta primera porción, hermanos, como diríamos, este índice, hagan de cuenta que Dios le dio el índice de todo lo que iba a venir a continuación. Moisés baja y él no lo escribió, fue la mano de Dios lo que lo escribió. Entonces, es bueno saber esto, porque muchas veces la Biblia tiene muchos enemigos. Y uno de esos enemigos es, la Biblia la escribieron los hombres comunes, así que es un libro humano, no es un libro divino. Vale la pena citar, permíteme tantito, déjame mostrarte que la Biblia comenzó con lo que Dios escribió con los 10 mandamientos y mostrárselos, ahí está. Entonces, la Biblia no es un libro simplemente común, no es cualquier libro, no es un libro humano, es un libro divino. Y Dios lo inició, Dios dio el índice, escribió con su mano, lo dio, y luego Moisés, ¿verdad?, lo plasmó, constituyó todo el resto del libro, y en algunas porciones, hermanos, Dios claramente le dijo lo que tenía que escribir. Ahí dice el libro de Deuteronomio que cuando Moisés subió la segunda vez al monte, Dios le dijo, y todo lo que dijo, Moisés lo escribió. Así que tenemos seguridad de que cuando Dios envió su palabra, la envió escrita. Y lo que Dios dijo en aquel lugar, Moisés lo escribió. Y si acaso se habrían dicho otras cosas, Moisés no las escribió. Y si no las escribió, por alguna razón no las escribió. Pero dice la Biblia, estas cosas que están escritas para nuestra enseñanza son. Amén. Vamos a Romanos 15:4. Amén. Porque las cosas que se escribieron
Recuerda, esto es muy importante. Las que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el Nuevo Testamento valida el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice esas cosas pasadas. Cuando hace referencia a esas cosas pasadas, es lo que estamos diciendo. La historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de David, la historia de los profetas, todo esto. ¿Para qué es? Para nuestra enseñanza. Amén. Así que por eso tiene su lugar y su validez el estudio de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ustedes han tenido un estudio así, hermanos? ¿No? ¿Les gustaría tener un estudio de Génesis a Apocalipsis? ¿Y si nos tardamos mucho? ¿No importa? Quiero decirles que yo tengo una ilustración cuando me refiero a esto. Tengo una ilustración que me gusta mucho, hermanos. Ahora con la tecnología ha avanzado bastante y ahí están los teléfonos celulares que son una muestra. Las televisiones, por ejemplo, también. Las teles tienen, hermanos, una tablita delgadita de plástico duro, de color verde. Esa tablita, ¿cómo se llama? La tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica que tiene muchos transistores pequeñísimos, ahora ya tienen los microchips, tienen muchos, y cada punto conecta con todo. Si una pequeña parte se descompone, el resto ya no funciona. Entonces luego por eso ya nos dicen los electricistas, no, es que cámbiale la tarjeta electrónica porque yo ya no puedo estar reparando las microsoldaduras, ¿verdad? Que se quemó por una descarga eléctrica, mejor quítela toda y póngala toda. Bueno, ¿qué quiero decirles? Todo lo de una tarjeta electrónica está interconectado. Desde el más pequeño punto de soldadura hasta el botoncito y cualquier cosita, todo está conectado. Tú tocas un punto y la electricidad va a recorrer todo. La Biblia es así. La Biblia es un todo. La Biblia, desde un versículo bíblico que tú tocas, tú puedes tocar toda la Escritura, porque la Escritura es una, está perfectamente unida, como una tarjeta electrónica. Tú estás en Ezequiel y tú te conectas al Éxodo, al Génesis, al Apocalipsis, y así te puedes ir de toda la Biblia. Tú, como decíamos, tú estudias Isaías, los 66 capítulos de Isaías, y parece que el 1 te lleva al Génesis, el 2 te lleva al Éxodo, el 3 te lleva al Levítico, el 4 te lleva a Números, el 5 te lleva a Deuteronomio, y te va enlistando. Parece que el trabajo que hizo el profeta fue de una excelencia tal que fue posible, hermanos, relacionar cada capítulo con cada libro de la Biblia. Y así, hermanos, es toda la Biblia. No podemos de pronto excluir o apartar o hacer un versículo o una parte independiente de toda la enseñanza de la Biblia. No puede ser así. Entonces, recuerden el apóstol Pedro cuando escribió y dijo, porque como decía, porque no hay profecía de interpretación privada, sino que toda la profecía conecta con toda la Biblia. Una profecía de Dios va a conectar con toda la Biblia, no va a contradecir otra profecía. ¿Estamos bien? ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, bueno, por eso estaba yo diciendo que vale la pena que tengamos esto en consideración, porque siempre verán que de un versículo a otro nos lleva a otro versículo, nos lleva a otro tema, y un tema confirma otro tema, y confirma otro tema, y confirma otro tema. Así es la Escritura. Ahora, hermanos amados, la Escritura es necesaria porque de verdad